con lo que tiene para la temática del día de hoy. Mociones ahí para poder integrar, aprender a escuchar todo lo que por ahí en la intervención del compañero nos mueva, palabras claves, frasecitas, preguntas para después y demás. Eso nos va a servir como material para luego sí abrir la sala y conversar un poco más, ¿sí? Porque de algún modo sí tenemos como equipo ciertas propuestas y cuestiones más estudiadas, ¿no? Como cocinadas entre nosotros para aportar de alguna manera esto, para aprender juntos, ¿por qué no también desaprender juntos otras cuestiones? Darle mucho valor a la comunidad, a ustedes, no es solamente unidireccional, que acá tenemos cosas para entregar y como dijo Gastón, no es que habemos una vereda y otra vereda, estamos todos juntos, nos toca hoy, bueno, un poco elaborar todo esto. Dicho esto, y voy a lo sencillo, digamos, sin tanta perorata, escuchemos al compañero Nico que tiene un material hermoso que estuvo preparando. Anotar, apuntar, hacer dibujitos, mapas conceptuales, que son la investigación de cada uno con lo que le mueve a cada uno. Después eso, después lo volcaremos en la siguiente hora, que ya hemos cumplido una hora de encuentro, como para que sea también así. Digo, escuchemos, anotemos y después rosqueamos, ¿sí? Adelante. Gracias, Abe. Bueno, yo no sé si me presenté recién, pero bueno, aprovechaba y lo hacía ahora. Mi nombre es Nicolás Vargas, soy parte de Hombres del Sur también, de Mendoza, así que ahí sumamos otro por otro para Mendoza. Y bueno, como un poco el objetivo de este momento tiene que ver con abrir una puerta que nos permita como entrar en la discusión. Yo les voy a contar algunos puntos que son parte de un textito que les vamos a pasar también para que lo tengan como referencia. Estamos en un primer encuentro. Más allá, como decía Rod recién, que cada encuentro tiene una lógica en sí, cada encuentro tiene una temática en sí, no deja de ser un proceso que vamos a transitar juntos intercaladamente. Y un poco este primer encuentro es abrir una puerta a este proceso y entonces un poco nos hemos planteado como preguntas más generales, preguntas que nos permitan contextualizar y poner en foco qué es esto de pensar qué es ser varón hoy, en qué contexto lo pensamos, cuáles son, cuáles son los relatos, cuáles son las experiencias, eh, cuáles son los conflictos, cuáles son las salidas, cuáles son o las posibles salidas o las salidas que estamos transitando y caminando algunos de nosotros. Es poner en contexto eh, qué significa ser varón hoy y particularmente qué significa ser varón hoy en una cultura patriarcal. ¿Mm? Un poco, por supuesto que es una posición construida, es una posición tomada, tiene que ver con una perspectiva que en Hombres del Sur venimos transitando y, y no es una perspectiva casual, digo, ¿sí? Suele o busca ser un disparador para la conversación entre nosotros. Eh, yo les voy a compartir algunas ideas que hemos, o por lo menos que he titulado La crisis de la complementariedad patriarcal. Les voy a ir desarrollando un poco qué decimos cuando hablamos de esta idea de una crisis, una complementariedad y el patriarcado. Primero, lo que me gustaría compartirles es qué entendemos por patriarcado o qué entiendo yo por patriarcado, digo, y cuáles son por lo menos algunas ideas generales que nos permiten entender de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado o de qué hablamos cuando hablamos de eh, una crisis patriarcal. Primero, no podemos un poco intentar nombrar cuál es el contexto en el que estamos hoy hablando de varones, de patriarcado. Digo,
Lo primero que tenemos que decir que no podemos dejar de mirar o dejar de observar o dejar de nombrar que llevamos casi 50 o 60 años de crítica feminista, de crítica de las mujeres a las formas en las que muchos autores hablan de, de la revolución más profunda. Eh, de hecho, de las críticas a nuestras sociedades creo que debe ser de las más profundas y de las más complejas, que tiene que ver básicamente como cómo construimos relaciones y de dónde nos vinculamos con otros, con nosotros. Eh, entonces, un elemento fundamental tiene que ver con esa crítica que las compañeras han hecho, que vienen haciendo a las formas, a las lógicas en las que el poder se ha desenvuelto en nuestras sociedades, y no estoy hablando de los últimos 100 años, estamos hablando de 5.000 años de historia en la historia de la humanidad. Digo. Entonces, digo, tiene esa envergadura y esa profundidad, esa crítica. Eh, por otro lado, entendemos que esa crítica es una oportunidad y es un espacio para la creatividad, más allá de todos los conflictos que produce. Y por otro lado, el desafío, por lo menos hoy para nosotros, de plantearnos estos cambios y estos procesos de transformación como oportunidades y como un espacio para la creatividad y para pensarlos eh, pedagógicamente. Yo trabajo con dos dimensiones para ordenar esta idea del patriarcado. Por un lado, eh, tomo una idea que desarrolla Claudio Naranjo, que ahí hay un par de chilenos, un psiquiatra chileno que después desarrolla algunas corrientes en relación a la Gestalt y otras corrientes de trabajo terapéutico, y él tiene un libro que se llama La mente patriarcal, donde él define el patriarcado en última instancia, y por lo menos para mí de manera más profunda, como el dominio de la razón sobre el mundo de la emoción y sobre el mundo del instinto. Y en este sentido, él hace como paralelismos donde plantea en términos más físicos para que lo ordenemos desde otro lugar, y después nos va a abrir una puerta, por lo menos para mí súper importante a la hora de pensar qué significa el trabajo con varones, es el dominio de la cabeza, que él la relaciona con el padre, sobre la emoción, que él la relaciona con la madre, y sobre el instinto, que él lo relaciona con el niño. Y que el patriarcado lo que ha sido en última instancia un proceso de dominio y de hegemonía de la razón padre sobre el mundo de la emoción y sobre el mundo del instinto, sobre el mundo de la mujer y sobre el mundo del niño. Podemos transformar en múltiples imágenes ese proceso de dominación, y él plantea que ese proceso de dominación tiene en la historia de la humanidad por lo menos 3.000 años. Eh, y que por lo tanto no es un proceso de dominio solamente o exclusivamente de un cuerpo sobre otro, sino que es un dominio del cuerpo, de una idea sobre nuestro propio cuerpo. ¿No? Es un proceso de dominio o de hegemonía que nos atraviesa en nuestra subjetividad y en la subjetividad colectiva también. Por otro lado, una dimensión más estructural, una dimensión más de orden político-sociológico, que por lo menos creo que tiene más que ver con las últimas miradas y con las últimas, no sé si últimas, digo, con las reflexiones más actuales en relación a las formas del poder, que tiene más que ver con una dimensión más sociológica, más política, que está más anclada en las lógicas del poder, varón más, mujer menos, y cómo estas lógicas del poder se estructuran no solo en términos subjetivos, sino en términos institucionales, en términos políticos, digo, y esto atraviesa nuestras instituciones, atraviesa nuestra vida cotidiana, atraviesa los distintos ámbitos de la vida cotidiana, y que se para sobre dos elementos fundamentales. Una primera, que es la ilusión de la ahistoricidad. Sobre todo la idea de que es presentarse como algo natural e inmutable, eh, como algo que está dado y que es imposible de cambiar. ¿No? Ahí hay una construcción de esta lógica del patriarcado como algo natural. Eh,
Y en una segunda instancia es esta idea que tiene que ver también con la definición anterior de sobrevalorar la razón y negativizar o invisibilizar las emociones y el instinto. Esas dos concepciones por lo menos nos ayudan a poder pensar un marco de referencia para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado. ¿Sí? Hablamos de un contexto, hablamos de una lógica de construcción social, cultural, política, que pone la hegemonía en el medio, que define la idea de varón más, mujer menos, eh, que no es un proceso solo relacional hacia afuera de nuestro cuerpo, sino que sobre todo es una construcción interna. Y en esa construcción interna también se juegan lógicas de dominio. Y también se juegan lógicas de poder hacia adentro de nuestra subjetividad y de nuestras maneras de pensar el mundo y de transitar el mundo. Que no solamente es un proceso de pensamiento y de ideas, sino que sobre todo es una experiencia corporal. Eh, la otra excepción que por ahí es importante pensar, también para poder pensarlo en términos de perspectiva y de salida, es que el patriarcado es una construcción cultural. Como contrapunto de lo que decíamos recién, que pretende transformarse como una idea natural, como una idea de casi biologicista, de que es un orden establecido, como un orden natural. De hecho, nos pasa mucho en los espacios de varones que de repente empezamos a hablar de que, bueno, pero si los animales también, y digo, entonces hay como una serie de argumentos atrás que, que van estableciendo o que intentan establecer como el dominio como un orden natural biológico. Una de las cosas que necesitamos identificar es que el patriarcado es una construcción cultural. Y como construcción cultural, un espacio de disputa y un espacio de interpelación y de construcción cotidiana, ¿no? Eso nos abre el espacio para la acción política, para la acción personal, para la acción terapéutica, ¿no? Una dimensión que necesita poder ser interpelada. Por otro lado, otra idea que me interesaría como traerles tiene que ver con la idea de cuerpos masculinizados, que se desprende de la idea de patriarcado y ya entra a poder pensar esta experiencia que tiene que ver con cómo se relacionan esas estructuras culturales que denominamos patriarcado con nuestras biografías individuales. Y en esa idea, la idea de cuerpos masculinizados nos marca o nos permite pensar por lo menos estas dos dimensiones que son probablemente entendibles y claras, pero que necesito marcar para poder también abrir la puerta a cuáles son estas dimensiones que necesitamos abarcar cuando pensamos un espacio de varones. Cuando hablamos de cuerpos masculinizados, planteamos que ese cuerpo masculinizado está anclado en una biografía, una historia que es colectiva, que es cultural, que es social, pero que también se articula de manera dinámica o dialéctica con nuestra experiencia y biografía particular. Muchas veces nos sentimos como desintegrados en una discusión de decir, bueno, si me pienso a mí, me pienso en lo personal, me pienso en lo íntimo, pienso en mi sexualidad, pienso en este proceso interno y lo separo de los procesos sociales y culturales que están sucediendo. Cuando en realidad necesitamos poder pensar esa articulación entre lo personal y lo colectivo para poder entender que parte de esta biografía personal, pero también cultural y social, están articuladas. Y en esa búsqueda de entender cómo se articula lo personal con lo colectivo, se nos abre una puerta y una posibilidad para poder pensar cuáles son los ámbitos sobre los cuales poder pensar nuestra práctica, nuestra reflexión personal, poder mirar qué tiene que ver con mi historia, qué tiene que ver con lo que yo aprendí de mi papá, de mi sistema familiar, de mis experiencias más concretas y eso qué tiene que ver con una línea histórica de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestro contexto histórico y político. Y en este sentido, cuando hablamos de cuerpos masculinizados, poder entender que
dentro de esta lógica cultural e individual, hay ámbitos que tienen que ver con las imágenes que nos han transferido en relación a los varones, que tienen que ver con espacios permitidos y obligatorios. En esto vamos a entrar como poder después a desarrollar las lógicas de los mandatos, los estereotipos, la fuerza, la competencia, la conquista, la racionalidad, la resolución material, como un ámbito de lo permitido para los cuerpos masculinizados, y por otro lado, ámbitos negativizados y excluidos que tienen más que ver con la afectividad, con la empatía, con el cuidado de sí mismo, de otros, la reproducción y la gestación. Esto empieza a marcar una cancha sobre la cual los órdenes patriarcales nos empiezan a marcar dónde y por dónde nos tenemos que, o dónde tenemos permitido movernos, y por dónde tenemos excluido o negativizado movernos. Esto es como un primer esquema para decir, bueno, mi biografía personal e individual, articulada con una construcción social y política, abre estos permitidos y estas exclusiones, ¿no? Cosas que conocemos también, por lo menos los que venimos trabajando esta temática. Otra característica, por lo menos importante para por lo menos marcar en relación a la experiencia de socialización dentro de las lógicas patriarcales, la podemos nombrar como que la socialización patriarcal tiene tres elementos o tres ámbitos. Por un lado, una socialización específica, todo cuerpo con pene se le transfieren una, un conjunto de contenidos permitidos y negativizados, como decíamos recién, específicos. Fragmentado porque se fragmenta la experiencia de socialización, por un lado los varones, por otro lado las mujeres. Y en tercer punto, complementario, porque a la hora de pensar estos negativizados y permitidos, a la hora de pensar la reproducción de la familia, a un varón proveedor, una mujer cuidadora. Complementario en términos de cómo el sistema piensa, cómo el sistema propone las lógicas de reproducción o las lógicas de la conformación, no sé, en este caso no podemos hablar de la institución familia. Digo, esa estructura que para nosotros funciona muchas veces casi naturalmente, no solamente en términos de qué modelos, qué imágenes construimos sobre nosotros mismos, sino también qué modelos y qué imágenes proyectamos en términos de deseo con otro cuerpo, con otra cuerpa. Muchas veces esto no necesariamente tiene que ver con imágenes explícitas, consolidadas, conscientes, sino muchas veces con imágenes inconscientes eh, que, que proyectan el deseo, ¿no? En esta lógica de la complementariedad. Un poco en esta imagen de la complementariedad, por lo menos en este texto, yo ubico la crisis del patriarcado, que es como la crisis central, que es una crisis de la complementariedad, por lo menos de la complementariedad propuesta en esta lógica del patriarcado, que cuestiona, que puesta en crisis la lógica de la complementariedad, entra en crisis la especificidad de nuestras socializaciones. Puesta en crisis, y en este caso yo entiendo que esa puesta en crisis tiene que ver con los procesos de las compañeras, que tiene que ver con el proceso de los feminismos. Después, digo, podemos hablar más de esa crisis, pero claramente pone en crisis las formas de la complementariedad tradicional que el patriarcado proponía. Y puesta en crisis el lugar de las compañeras en relación a sus propios mandatos y a sus propias estructuras, proyectan hacia el cuerpo de los varones, hacia nuestro mundo, una crisis que pone en cuestión nuestro propio lugar en relación al sistema. Esa crisis, desde mi punto de vista, es una crisis que nos desorienta y nos produce profundos vacíos, tanto a nosotros, al conjunto de la sociedad, digo, en esa lógica de la complementariedad. Lo que pasa es que cuando esa crisis
pone el foco en el cuerpo de los varones, nos produce eh, sobre, to sobre todo cuando esa crisis se proyecta sobre nuestro lugar, pone en cuestión nuestras formas de ejercicio del poder, pone en cuestión estos poderes que tenemos a veces tan naturalizados, tan subjetivizados en nuestra práctica, nos desarma y nos deja en un lugar de desorientación, de incomodidad. Hemos nombrado esa palabra mucho y la nombramos cotidianamente. Yo, para tratar de caracterizar esa crisis sin ponerle un foco específico, sino intentando abrir una matriz que me permita mirar dónde se juega esa crisis y sobre todo cuáles son las salidas que hemos ido construyendo a esa crisis, yo hablaría de eh, una tensión que va desde un punto que está anclada a una salida que yo llamaría conservadora y restauradora, a otro punto que yo plantearía como una salida de incertidumbre. En ese rango que se produce entre experiencias o expresiones que buscan de manera conservadora o restauradora de los órdenes preestablecidos, ¿no? De los órdenes del patriarcado, a un punto donde hay la salida de la incertidumbre. Para no esencializar, para no individualizar ese conflicto y tampoco las salidas, lo que yo propongo es armar un rango que abre un espacio para poder entender que la experiencia individual de cada uno de nosotros o las experiencias colectivas se mueven en ese rango y que para establecer estrategias de trabajo o estrategias pedagógicas o preguntas individuales o colectivas necesitamos poder establecer ese rango para no polarizar el conflicto e incluir dentro de esta tensión y de este conflicto al conjunto de los varones que estamos en esta discusión. Espero que se entienda esa idea de ese rango que se abre, porque en realidad lo que estamos buscando es abrir esa discusión y que esa discusión nos permita entrar en diálogo con otros y con otras que a veces no están en el mismo rango de esa regla, pero que perfectamente nos podemos mover hacia un lado y hacia el otro. Después vamos a incluir dentro de este rango que se produce entre una salida conservadora restauradora y una salida de la incertidumbre, cuáles son los ámbitos o los diferentes ámbitos donde esa tensión o ese núcleo de crisis aparece. Antes de eso, eh, necesito o quiero compartirles una perspectiva que tiene que ver con los enfoques. Digo, yo cuando trabajo en espacios de masculinidades, digo, me pienso mucho desde espacios pedagógicos, desde espacios educativos, entonces muchas de mis preguntas tienen más que ver con el cómo trabajar con varones, desde dónde trabajar con varones. Uno de los ejercicios que fue casi el primero que tuvimos que hacer o que tuve que hacer en relación al trabajo con varones que tuvo que ver con ordenar desde dónde vamos a trabajar y qué vamos a trabajar. Nos pasaba en los espacios con varones, recién ahí el compañero, creo que de Chile, contaba y traía el relato de que su compañera le había mandado el flyer para que viniera, para que se sumara, digo, de esos tipos de relatos, mil. De hecho, probablemente si revisamos nuestra biografía y la historia de cada uno, probablemente en las historias individuales siempre apareció una compañera, una mujer, una hermana, una tía, una compañera de trabajo que en algún momento te dijo, che, mirá, pero está este espacio, acércate. Eh, y probablemente esto se traiga y se experimente en la vida cotidiana como un diálogo permanente y como una tensión permanente en el vínculo con las compañeras. Y eso que sucede construye una subjetividad en relación a cómo nosotros entramos a pensar nuestras propias experiencias como varones.
Una subjetividad que de alguna manera, y no lo tomen como algo negativo, sino que por lo tanto, digo al contrario, como algo positivo, pero sí como un mecanismo que está activo, nuestra subjetividad está permanentemente dialogando con un otro cuerpo, con un otro cuerpo que te dice esto que estás haciendo o esto que sos, algo de esto está mal. Porque sos varón, porque tenés pene y porque nuestra sociedad nos plantea esto como forma de funcionamiento. Porque te haces el pelotudo cuando lavas los platos, porque el contacto de tu cuerpo con el mío no termina de tener presencia, por mil cosas. Marco esto para decir que nuestra subjetividad, incluso nuestra subjetividad intentando modificarse y cambiarse, está interpelada por otra mirada. Y entonces muchas veces lo que nos pasa es que terminamos transformando lo que era un contenido patriarcal, de mandatos, de estructura, lo terminamos transformando en otro contenido, que ahora es de, bueno, hay cosas que modificar. Pero nuestro cuerpo y nuestra subjetividad sigue funcionando de la misma manera. Antes era responder al patriarcado, ahora es responder a la compañera. Pero la dinámica siempre termina siendo de responder. La dinámica termina siendo siempre de una exigencia nueva desde otra perspectiva. Entonces, cambiamos los contenidos, pero las formas de vincularlos con las lógicas con el mandato o con los mandatos o con los nuevos mandatos sigue siendo la misma. Entonces ahí la necesidad de construir un enfoque en masculinidades. Un enfoque en masculinidades significa empezar a mirarnos con lentes propios y dejar de mirarnos con lentes prestados. Implica un ejercicio epistemológico casi de poder identificarnos como sujeto de transformación, pero ya no un sujeto de transformación mediado por la mirada de otro o de otra, sino una construcción de un propio sujeto. Y eso no es un desafío solo individual, sino que sobre todo es un desafío colectivo. Porque tiene que ver con empezar a construir una subjetividad que nos permita mirarnos de cara al patriarcado, mirarnos de cara al proceso que las compañeras viven o que nuestras compañeras viven o que otros compañeros viven, pero sin desenfocarnos de nuestro propio proceso. Entonces, una perspectiva tiene que ver con esta construcción de un enfoque en masculinidades. Que mantener esta mirada después nos permite pensar y reflexionar sobre los procesos personales y sobre los procesos colectivos, quienes llevamos adelante procesos de trabajo con varones, desde un enfoque específico. Eh, para ordenar la conversación, para ordenar nuestras metodologías, para ordenar nuestras preguntas. Ya no preguntamos, o por lo menos desde este enfoque, ya no intentamos preguntar por mi propia experiencia a partir del relato de otro, sino intento preguntar por mi propia experiencia. Esto es una curva, digo, no es cerrado, no es que voy a empezar a preguntarme solo por mí y por mí y por mí y por mí, sino que hay un enfoque que continúa este enfoque en masculinidades, que es un enfoque relacional. Un enfoque en masculinidades que por un momento, digo, es casi un ordenador de nuestra conversación, hace la pregunta por nuestra propia experiencia, y un segundo enfoque que es un enfoque relacional, y ahí sí ponemos la pregunta por las relaciones y por el poder. Y ahí sí ponemos la pregunta por cómo me construyo como varón, cómo me construyo como cuerpo masculinizado, con mis aspectos negativizados y con mis aspectos sobrevalorados o naturalizados, cómo me vinculo con otro cuerpo, cómo me vinculo en una relación. Y ahí aparecen las lógicas del poder, y ahí sí aparecen las formas en torno a cómo el dominio patriarcal se expresa tanto a nivel cotidiano en mis vínculos y mis relaciones, y cómo eso también implica una dimensión colectiva, una dimensión política. Entonces, dos enfoques, un enfoque en masculinidades, un enfoque relacional, lo que nos permite, ok, ya cierro hoy, es ordenar nuestras conversaciones. Finalmente,
solo marcarles en esta idea de que la crisis del patriarcado, por lo menos, o nuestras salidas del patriarcado, arman este rango entre lo conservador restaurativo o la pregunta como o el vacío, no me acuerdo quién les había dicho, creo que era más la imagen de la pregunta, ¿en qué ámbito se desarrolla? Y solo los voy a nombrar, después los vamos a seguir trabajando. Para poder entender que esta tensión entre la pregunta y lo restaurador conservador, con lo cual convivimos cotidianamente, se mueve no solamente en un rango, sino que además se mueve en distintos ámbitos y en distintos espacios. Podemos nombrar o vamos a nombrar algunos espacios o algunos ámbitos específicos con los cuales después van a ver que en el conjunto del proceso que vamos a trabajar durante los círculos vamos a estar trabajando en estos distintos planos. Podemos nombrar un ámbito que tiene más que ver con lo sociopolítico racional, que tiene que ver con las lógicas sistémicas del poder, digamos, con las formas eh, más institucionalizadas inclusive del poder. Eh, Otro ámbito con el cual vamos a estar pensando y trabajando tiene que ver con el ámbito emocional y tiene que ver con la represión afectiva y la creatividad transformadora que en ese ámbito podemos encontrar. Otro ámbito tiene que ver con el corporal perceptual, tiene que ver con la relación entre cómo nombramos el mundo y cómo habitamos el mundo. Y eso tiene que ver con un diálogo entre la palabra y el cuerpo, entre cómo nombramos las cosas que nos pasan y cómo vivenciamos en el cuerpo las cosas que nos pasan. Otro ámbito, el de la autorresponsabilidad, que tiene que ver con esta transición de la culpa externa a la agencia propia, que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con la pregunta por qué nos moviliza, desde dónde nos movilizamos y cuánto tenemos la capacidad de conectar con lo que deseamos y ese conectar con lo que deseamos se transforma en una responsabilidad con nosotros mismos y con nuestros vínculos y relaciones. Y finalmente un ámbito de lo generacional, que tiene que ver con la idea de la determinación histórica al legado consciente, que nosotros somos parte de una cadena, de un vínculo, y que por lo tanto también podemos tomar decisiones de qué legamos, de cuál es nuestro legado en torno a qué es ser varón. Por ahí sería la propuesta y el aporte desde el espacio. Espero que se haya entendido. Les vamos a compartir ahora apenas terminamos el texto para que quede ahí como referencia y como aporte. Gracias. Muchísimas gracias, Nico. Eh, Alucinante. Eh, Felicitaciones, loco, por todo lo que traes. Compañeros, seguimos con la programación de hoy, dado que nos